semana. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Siempre es un gusto que esté aquí en el estudio a la maestra Mercedes Poiré. Ella es directora del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México y siempre trae asuntos muy interesantes que compartirles a ustedes. Por eso, maestra, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Y Pati. que nos digas qué tema vas a tocar de acuerdo con los estudios que ustedes hacen, maestra. Claro que sí. Pues fíjate, Pati, que ahora, en alianza con un despacho que se llama Data, Opinión Pública y Mercados, nos lanzamos a hacer una encuesta nacional muy interesante porque ahora tuvimos la oportunidad de abarcar una muestra tanto en las ciudades como rural y mixta, para preguntarles, entre muchos otros temas, sobre su expectativa y perspectiva de la educación superior en nuestro país. Los resultados son francamente muy, muy interesantes. 85% de quienes participaron en esta encuesta consideran que estudiar una licenciatura contribuye de manera importante a elevar el nivel de vida de las personas. Es decir, seguimos teniendo esta claridad de que a mayor nivel educativo las posibilidades de mejorar tu calidad de vida son muy amplias. Y esto consideramos que es muy positivo, Pati, porque finalmente genera una cuestión aspiracional. Si yo creo que estudiar me va a mejorar, entonces mi proclividad a estudiar se incrementa de manera sustancial. Y cosa que es cierto. Además, Sí, claro. Estudiar una licenciatura garantiza conseguir un mejor trabajo. La gente califica este atributo en 70 puntos. El único problema, y ahí es donde las universidades tenemos un reto muy importante, es que la oferta de educación superior en nuestro país responde a las necesidades de México. La gente tiene claro que todavía no. Esto es un atributo que está siendo calificado en 48 puntos, es decir, todavía tenemos un largo trecho que recorrer. Y esto, naturalmente, Pati, tiene que ver un poco con el tema de la accesibilidad. Es decir, sí creo que estudiar me mejora, sí creo que me garantiza tener un mejor trabajo. Sin embargo, no necesariamente estoy viendo las opciones muy a la mano. O probablemente tenga yo dinero para tener esa opción, ¿no? Porque además, fíjate que sí, es muy interesante. Cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿usted le recomendaría a un amigo conocido estudiar en una universidad pública o en una universidad privada? En términos generales, hay una tendencia a recomendar la pública. Sin embargo, a la hora de evaluar las habilidades, el manejo del inglés, las oportunidades que te brinda haber estudiado en una u otra, a las privadas les va mucho mejor. Entonces, esto confirma esto que nos estás diciendo. Sí creo que es mejor estudiar en una universidad privada, pero no necesariamente siento que una universidad privada me sea suficientemente accesible. Otros datos muy interesantes que estamos encontrando cuando hacemos los cruces es que en las zonas urbanas es en donde se califica no menor, porque digamos el promedio es 87 y en las zonas urbanas con 84.7, este tema, por ejemplo, de si contribuye estudiar una licenciatura a mejorar mi nivel de vida. Y conforme me voy acercando a zonas rurales o mixtas, es decir, estas que son semiurbanas, la expectativa es mejor. Lo mismo ocurre cuando regionalizamos el país. En el norte es en donde se tiene una mejor expectativa de lo que estudiar una licenciatura puede hacer por mí, tanto en términos de empleo como en términos de tener una mejor calidad de vida. Y si tú te fijas, de acuerdo con datos oficiales, el nivel de escolaridad suele ser mayor en estas regiones. Es decir, sí hay una prueba, que la gente lo ha vivido a través de temas de movilidad social. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las universidades en las que nosotros estamos, pues que muchos de nuestros estudiantes son primera generación de chavos que hacen licenciatura, ¿no? Respecto a lo que pudieron hacer sus papás. Entonces, cosas muy interesantes también. Preguntamos, por ejemplo, si la gente considera que es mejor estudiar mientras se trabaja o no. Y sí estamos encontrando que hay 65% aproximadamente recomienda trabajar mientras estudia. Y esto, Pati, tiene mucho que ver también con cuando tú sales de la universidad y vas a pedir un trabajo, te piden experiencia. ¿Y cómo le haces para tener experiencia si no
trabajaste mientras estudiabas, ¿no? Pero es interesante que la gente ya tenga estas claridades. Otra pregunta que nos pareció muy interesante y que ahí sí creo que nos hace falta todavía mucho camino por recorrer, es que sigue habiendo una tendencia a recomendar la educación tradicional sobre la online de manera muy importante. Es decir, más del 80% de la gente dice, yo recomendaría que la gente estudie una licenciatura tradicional, es decir, en aula, con maestros, etcétera, presencial, por sobre el tema online todavía, ¿no? Entonces, fíjate que para nosotros en la universidad, pues toda esta información es muy importante, Pati, porque creo que tenemos mucho trabajo que hacer todavía para hacer crecer la oferta, para ofrecer diferentes cosas, etcétera. Y no debemos perder de vista cómo hay diferentes segmentos en la población que tienen una expectativa diferente, también por un tema de tradición y un tema de historia, digamos, ¿no? A lo largo de los años en cada una de estas regiones. Me parece muy interesante su análisis porque en primer lugar habla de que nuestra sociedad está cada vez más pues insertada en las realidades globales, ¿no? Que la competencia y la competencia educativa es la que nos va a generar la posibilidad de siempre acceder a mejores empleos, mejores salarios y un mejor desarrollo social en nuestro entorno familiar, ¿no? En segundo lugar, y sí me preocupa un poquito, es eso que comentaba de todavía el rechazo a poder estar estudiando vía online ciertos cursos. Por ejemplo, aquí en Televisión Educativa tenemos un nuevo modelo, México X, que justamente pretende universalizar la educación por medio de una plataforma que más adelante estaremos hablando, por cierto, con una maestra de la UNAM, sobre estos cursos en línea y que permiten esto que también ellos entienden como es la constante actualización. Entonces ahí hace falta poder transmitir muy bien estos beneficios de esta educación online que muchas veces satisface estas también necesidades, ¿no? Y estas obligaciones. Claro, y yo creo que tiene que ver también con un tema de acceso, Omar. Ahí cuando hablamos de qué recomiendan más, si la educación tradicional o la educación online, sí hay una tendencia muy clara todavía a recomendar la tradicional, pero en las zonas urbanas hay digamos, un incremento de la posibilidad, porque también te pones a pensar cuando vas a una comunidad rural, el acceso que pueden llegar a tener a la tecnología, ya no digas otra cosa, ¿no? Entonces, creo que lo que este estudio nos dice es muy positivo, es decir, hay una claridad de que estudiar, entre más estudias, mejores posibilidades tienes. Y esto, insisto, es un tema aspiracional. Ahora, el reto para todas las universidades en este país es incrementar la oferta, hacerla más rica, hacerla más accesible, hacerla más generalizada y además ir enriqueciendo estos programas en donde pues a lo mejor no toda la carrera sea online, pero que la mayor parte pueda ser online para que le des acceso a quien no puede venir a la escuela. Que sea una interacción, eso sería lo ideal, ¿no? Entre la tradicional e irte preparando, fortaleciendo tus capacidades y tu enseñanza a través de la educación online. Así es. Y qué bueno que nos traiga estos debates a la mesa y estas opiniones para justamente poderlas analizar. Gracias. Gracias a ustedes. Maestra. Gracias, maestra. Vamos a una pausa, regresamos. México al día.